¿Quieres que haga qué ahora? Marcus miró la forma holográfica que flotaba sobre su escritorio, sus mandíbulas se movían en lo que asumió era el equivalente a una sonrisa burlona. Envía una muestra genética para tu práctica de xenobiología. La profesora Kratt repitió. Su exoesqueleto cristalino captó la luz artificial del aula. Todos los estudiantes deben proporcionar uno para graduarse. Es el procedimiento estándar en la Academia de Ciencias Galáctica. Marcus se movió incómodo en su asiento, especialmente diseñado para adaptarse a su estructura bípeda única. Ser el único humano en la institución de xenobiología más prestigiosa del universo conocido tenía sus desafíos, pero esta solicitud era exagerada. Profesor, con el debido respeto, ¿por qué necesita mi ADN? Solo estoy aquí para estudiar formas de vida extraterrestres, no para convertirme en un espécimen yo mismo, precisamente porque usted está estudiando formas de vida extraterrestres. Señor Thompson, su especie apenas lleva un siglo en su era espacial. Tener un genoma humano completo en el archivo sería invaluable para nuestra base de datos. La antena de la profesora se movió con una emoción apenas contenida. Gran Marcus, pensó que 3 años de romperme el trasero para que me tomaran en serio, y ahora estoy a punto de convertirme en su rata de laboratorio. Bien, suspiró alcanzando el recolector de muestras, pero quiero que quede claro que estoy haciendo esto bajo protesta, notó señor Thompson. Aunque no entiendo por qué está siendo tan difícil sobre un simple asunto de procedimiento. Marcus contuvo una risa. Si solo ella supiera la verdadera razón de su renuencia, no era sobre privacidad o dignidad, era sobre el imposible secreto que había estado guardando desde su aceptación en la academia, un secreto que estaba a punto de revelarse a la mañana siguiente. Marcus se sentó en el laboratorio tratando de no inquietarse mientras la profesora Kratt y su equipo analizaban su muestra de ADN. Observó sus movimientos cuidadosamente, contando regresivamente en su cabeza 321. Esto no puede ser correcto. Las mandíbulas de la profesora hicieron clic rápidamente, el equivalente a tartamudear. Ejecútelo de nuevo. Un investigador junior ajustó varios controles brillantes en el secuenciador cuántico. Ya lo hizo, profesor, 3 veces. Los resultados son consistentes. Marcus reprimió una sonrisa mientras el caos estallaba en el laboratorio. Varias especies alienígenas, algunas cristalinas como Kratt, otras gaseosas o basadas en energía, todas apiñadas alrededor del holográfico exhibición de su secuencia genética imposible. Kratt exclamó, estos marcadores son Sonsicar. Marcus terminó por ella, finalmente permitiéndose sonreír. Sí sé que alrededor del 15% de mi genoma, para ser precisos, parece que los humanos no son tan primitivos como todos pensaban. El laboratorio quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo y el ocasional tintineo cristalino de los sorprendidos científicos. Sacar chocando entre sí, pero como la voz de la rata KZ se había reducido a un susurro. Marcus se reclinó en su silla disfrutando del momento que había estado esperando 3 años para experimentar. ¿Recuerda esa mitología humana primitiva sobre los antiguos astronautas? Resulta que algunas de esas historias no eran mitos. Después de todo, tu gente visitó la Tierra hace unos 40.000 años, el tiempo suficiente para dejar una gran impresión en nuestro acervo genético. Eso es imposible. Un investigador gaseoso burbujeó. El Consejo no tiene registro de ninguna expedición oficial deseara la Tierra durante ese período. ¿Quién dijo algo sobre que fuera oficial? Marcus levantó una ceja. Por lo que hemos reconstruido, fue más como unas vacaciones de primavera que salieron mal. Un grupo de jóvenes, los científicos de SAR, decidieron hacer algunos experimentos no autorizados con poblaciones humanas primitivas, cosas de verdaderos científicos locos, ilegales para los estándares actuales. Observó cómo su comprensión se abría lentamente en las diversas caras alienígenas. Es cierto, estás viendo el resultado de la violación ética más antigua de la galaxia. Algunos de tus antepasados decidieron jugar a ser Dios con el ADN de mis antepasados. Y bueno, hizo un gesto para sí mismo. Aquí estoy. La forma cristalina del profesor Kratt había adquirido una calidad pálida, casi translúcida. Esto explica mucho de tu aptitud sin precedentes para la xenobiología. No comprendes la bioquímica de SEAR y por qué era tan reacio a enviar una muestra de ADN. Marcus agregó que el gobierno humano ha mantenido esto en secreto durante décadas. Sabemos sobre los marcadores genéticos de SEAR desde que mapeamos por primera vez el genoma humano, pero queríamos entenderlo. Entender las implicaciones antes de hacerlo público, y ahora la antena de Cass-Rat tembló con anticipación. Marcus sonrió sacando un cristal de datos de su bolsillo. Ahora estoy autorizado a compartir todo lo que sabemos. Resulta que no estoy aquí solo para estudiar formas de vida extraterrestre. Estoy aquí para ayudar a cerrar la brecha entre nuestras especies porque técnicamente hablando, profesor, usted no es solo mi maestro, su familia. El laboratorio estalló en caos una vez más, pero esta vez con emoción en lugar de conmoción. Las preguntas volaron de todas las direcciones. Se propusieron y disputaron teorías y, a pesar de todo, Marcus no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción.
La verdad finalmente había salido a la luz y con ella, el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica estaba a punto de cambiar drásticamente. 6 meses después, Marcus se paró ante la ceremonia de graduación de la Academia de Ciencias Galácticas, preparándose para pronunciar su discurso de despedida. La audiencia era una mezcla de especies de todo el universo conocido, incluido un contingente notablemente grande de Saktar, que había venido a presenciar este momento histórico. Cuando llegué por primera vez a esta academia, comenzó a ver a los humanos como primitivos, recién llegados a la etapa galáctica, algunos todavía lo hacen. Me gané algunas risas nerviosas de la multitud, pero lo que he aprendido aquí va más allá de la xenobiología. He aprendido que la historia de la vida en nuestra galaxia está más interconectada de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Hizo una pausa y miró el mar de diversas formas de vida que tenía ante él. El descubrimiento del ADN SEAR en el genoma humano no solo ha reescrito nuestra comprensión de la evolución humana, sino que ha desafiado todo nuestro concepto de desarrollo de las especies. Estamos encontrando marcadores genéticos similares en otras razas, evidencia de interacciones antiguas que anteceden a nuestras historias registradas. El profesor Kratt, sentado en la primera fila, asintió alentadoramente. En los últimos meses, se había convertido no solo en su mentora, sino en una amiga cercana y socia de investigación. Algunos han preguntado si este descubrimiento cambia algo, si saber que los humanos llevan genes SEAR de alguna manera nos hace más avanzados o dignos de nuestro lugar aquí, pero eso es perder el punto por completo. Marcus sonrió al recordar todos los debates nocturnos y los momentos de avance que habían llevado a esta comprensión. La verdad es que todos llevamos piezas de la historia de los demás en nuestro ADN. Los marcadores SICAR en la genética humana no son una insignia de superioridad, evidencia de algo mucho más importante, la interconexión fundamental de toda la vida en esta galaxia. Levantó un nuevo cristal de datos, su superficie captó la luz. La investigación que hemos realizado durante los últimos 6 meses ha revelado firmas genéticas similares en docenas de especies, no solo influencia espacial, sino evidencia de innumerables interacciones antiguas entre razas espaciales. No solo estamos descubriendo nuestro pasado, estamos descubriendo una compleja red de relaciones que abarca millones de años. La audiencia se había quedado completamente en silencio, incluso los seres gaseosos normalmente habladores todavía estaban así que sí. La humanidad puede ser joven en términos de viajes espaciales, todavía podemos estar descubriendo el protocolo adecuado para reabastecerse en estaciones gigantes de gas y algunos de nosotros todavía podemos confundirnos con las interfaces de menú de 4 dimensiones. Esto se ganó una risa genuina de la multitud, pero no somos solo recién llegados a la comunidad galáctica, estamos regresando a ella y esta vez estamos aquí para quedarnos. Marcus levantó su copa de plasma ceremonial cuidadosamente ajustada para que sea seguro para el consumo humano. Por el futuro de la xenobiología. Por los interminables misterios que aún quedan. Esperando ser desentrañado y hasta el día en que finalmente comprendamos cuán profundamente conectada está realmente toda la vida en esta galaxia. El salón de ceremonias estalló en una cacofonía de vítores, clics, silbidos y varias otras expresiones de aprobación específicas de la especie cuando Marcus bajó del podio. El profesor Kratt se le acercó su forma cristalina brillando de orgullo. ¿Sabes qué dijo Hermandades formando lo que ahora reconoció como una sonrisa cálida cuando llegaste aquí por primera vez? Pensé que enseñar a un humano sería el mayor desafío de mi carrera. Marcus sonrió y ahora me doy cuenta de que en realidad fue el mayor privilegio. Extendió un apéndice cristalino que él sujetó firmemente en el tradicional saludo SACAR entre miembros de la familia, aunque sigo pensando que podrías haberme contado sobre la cosa del ADN antes de que te asignara toda esa tarea extra sobre la bioquímica de Saktar, y perder la oportunidad de aprobar todos los exámenes, ni una oportunidad. Marcus se rió. Además, ¿me habrías creído si te lo hubiera dicho el primer día? Kratz y Tenny se crisparon divertidos. Probablemente no, pero me hubiera encantado verte intentar explicarlo mientras se dirigían a la recepción de graduación, donde seres de toda la galaxia ya estaban participando en animadas discusiones sobre las implicaciones de su investigación. Marcus sintió una profunda sensación de satisfacción. La verdad había salido a la luz, se estaban construyendo puentes, y el lugar de la humanidad en la galaxia estaba seguro, y en algún lugar le gustaba pensar que esos antiguos científicos SEAR que habían decidido jugar a ser Dios con el ADN humano estaban mirando hacia abajo o hacia arriba o hacia los lados. La percepción dimensional era relativa después de todo, y pensar bien, ese experimento resultó mejor de lo esperado. Más tarde, esa noche, cuando la celebración terminó, Marcus se encontró en el domo de observación de la academia mirando los colores arremolinados de la nebulosa cercana. El profesor Kratt se unió a él, forma cristalina refractando la luz estelar en innumerables arcoíris diminutos, así que dijo: ¿qué pasa? El siguiente para el híbrido humano SICAR más famoso de la galaxia. Marcus se rió entre dientes. Primero, voy a seguir recordándoles a todos que el 15% no me convierte en un híbrido.
Segundo, sacó otro cristal de datos. Este brillaba con un tono púrpura inusual. Recuerde esos marcadores genéticos que encontramos en otras especies. Bueno, he estado haciendo algunos análisis adicionales y hay algo interesante sobre el genoma arcturiano que nadie ha notado todavía. Kratz y Tenny se animaron con interés. Señor Thompson, ¿está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo? El profesor Marcus sonrió. Creo que recién estamos comenzando. La luz de la nebulosa pintó patrones en el domo mientras el maestro y el estudiante, ahora colegas y familiares, comenzaban a planificar su próxima aventura científica, después de todo en una galaxia donde los antiguos científicos, SAR, podían crear accidentalmente. El primer paso de la humanidad hacia las estrellas. Todo era posible y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, esos investigadores de hace mucho tiempo definitivamente estaban diciendo: te dije que el experimento necesitaba un tamaño de muestra más grande. ¿Me estás diciendo que el director VX del Consejo de Ciencia Galáctica dijo que su forma de energía parpadeaba con escepticismo? Los arcturianos, una de nuestras especies más antiguas, han estado llevando consigo marcadores genéticos SEAR durante el último millón de años y nadie lo notó. Marcus y el profesor KZR intercambiaron miradas. Se encontraban ante la sesión de emergencia del Consejo convocada específicamente para abordar sus últimos hallazgos. La cámara estaba llena de representantes de todas las principales civilizaciones del espacio. Sus variadas formas creaban un cuadro viviente de diversidad galáctica. No exactamente, respondió Marcus ajustándose su túnica diplomática formal diseñada por un comité de alienígenas conscientes de la moda que habían visto demasiados dramas históricos humanos. Lo que estamos diciendo es que tanto los arcturianos como SAR comparten marcadores genéticos que anteceden a cualquiera de sus civilizaciones. Alguien o algo estaba experimentando con ADN mucho antes de que comenzara cualquiera de nuestras historias registradas. La cámara estalló en una cacofonía de exclamaciones multilingües, lo que obligó a los traductores universales a trabajar horas extras. Krat dio un paso adelante con su forma cristalina proyectando autoridad, si se me permite. Hizo clic y apareció una pantalla holográfica de hebras de ADN entrelazadas. Estos marcadores aparecen en 3 grupos de especies distintos, humanos, SACAR y arcturianos, pero la parte fascinante es su edad. Los humanos, los marcadores son relativamente recientes, hace 40.000 años. Los marcadores arcturianos tienen más de 2 millones de años. Un miembro del Consejo Gaseoso se tambaleó emocionado. ¿Estás sugiriendo que sí? Marcus sonrió. Quienesquiera que fueran estos antiguos ingenieros genéticos, no se detuvieron con un experimento. Han estado haciendo pruebas en nuestra galaxia durante millones de años. Y aquí está el truco, encontramos su firma. La pantalla holográfica se movió. Al hacer zoom en una secuencia particular de genes, este patrón, explicó Krat, aparece en las 3 especies. No es aleatorio, es un creador. Mark, alguien quería que las generaciones futuras lo supieran. ¿Cómo funciona su trabajo? Cuando vieron que la forma de energía del director V pulsaba rápidamente, esto no tiene precedentes. Si lo que está sugiriendo es cierto, entonces ninguno de nosotros es una especie verdaderamente pura. Marcus terminó. Todos somos productos del experimento científico más antiguo de la galaxia. Y la mejor parte es que el experimento sigue en marcha. Sacó otro cristal de datos. Este pulsa con un patrón inquietantemente familiar. Hace 2 días, detectamos nuevas modificaciones genéticas que comienzan a expresarse en las 3 especies. Cambios sutiles, pero se están acelerando. Cualquiera sea el programa que estos antiguos científicos pusieron en marcha, está entrando en una nueva fase. La cámara se quedó en silencio cuando las implicaciones se asimilaron. Finalmente, un anciano arcturiano habló. Sus voces cristalinas resonaron como campanas. ¿Qué tipo de cambios? Marcus sonrió. Neuroplasticidad mejorada, mecanismos de reparación genética mejorados y, lo más importante, mayor capacidad para la empatía y la comprensión entre especies. Estas no son mutaciones aleatorias, son mejoras deliberadas diseñadas para activarse cuando diferentes especies comienzan a trabajar juntas. Lo que significa que Krat agregó su antena. Temblando de emoción, cuanto más cooperamos, más evolucionamos a nuestros antiguos predecesores. No solo querían crear nuevas especies, querían crear especies que eventualmente se encontrarían y trabajarían juntas. La Cámara del Consejo zumbó con una discusión. El director Bach y la forma de energía se estabilizaron en un patrón reflexivo. ¿Y crees que estos cambios son beneficiosos? Bueno, Marcus se encogió de hombros. Los he estado experimentando durante los últimos 6 meses y hasta ahora el único efecto secundario es un ansia inexplicable de estructuras alimentarias cristalinas. Le guiñó un ojo a Krat, que de hecho había estado compartiendo sus recetas familiares tradicionales con él. Por eso vinimos al consejo. Krat continuó.
Estos cambios no son solo curiosidades científicas. Son un mensaje de nuestro pasado compartido que apunta hacia nuestro futuro común. Necesitamos estudiarlos juntos como una comunidad galáctica unificada. El director Villax consideró por un momento su forma de energía cambiando a través de varias frecuencias de toma de decisiones. Muy bien, el Consejo autoriza la creación de una nueva división de investigación dedicada a estudiar estas modificaciones genéticas y sus implicaciones. Profesor Kratt, señor Thompson, nos gustaría que liderara esta iniciativa. Marcus se inclinó ligeramente. Cuidado de no caerse en su túnica. Sería un honor para nosotros, director. Sin embargo, tengo una pequeña solicitud. Sí, ¿podemos llamarlo proyecto? La División de Investigación de Modificación Genética Antigua de Ancestros no tiene el mismo sonido. La cámara se llenó de varias versiones de especies de risas, rompiendo la tensión cuando Marcus y Kratt dejaron la cámara del consejo. Podían escuchar las discusiones emocionadas que continuaban detrás de ellos. ¿Sabes que Kesat hizo clic suavemente cuando sugeriste por primera vez presentar estos hallazgos al consejo? Pensé que estaba siendo demasiado optimista. Marcus sonrió. Recuerda lo que dije en la graduación. Todos llevamos piezas de la historia de los demás. Cas Rats y Tenit se estremecieron listos para lo que la respuesta parecía venir del ADN mismo, resonando a través de sus genes modificados como una sinfonía que alcanza su crescendo listos para unirse a ellos. Sentaron la galaxia con vida. Guiaron nuestra evolución. Nos prepararon para este momento. Y ahora el director Velax terminó su forma de energía pulsando con comprensión. Estamos a punto de conocer a nuestros creadores. Como en respuesta, cada pieza de tecnología en el laboratorio se activó simultáneamente. Pantallas que muestran las mismas coordenadas. Una ubicación en el espacio intergaláctico que había estado vacía durante tanto tiempo como alguien había estado mirando, pero ya no estaba vacía. Algo estaba emergiendo del vacío entre galaxias, algo que desafiaba la física convencional y excedía sus mayores imaginaciones. Los antiguos estaban regresando, y gracias a su modificación genética cuidadosamente orquestada, sus hijos finalmente estaban listos para darles la bienvenida a casa. Marcus miró a Cracho, la misma mezcla de terror y emoción en sus rasgos cristalinos que sintió en sus huesos. Bueno, dijo manejando una sonrisa, supongo que esto explica por qué necesitaban un tamaño de muestra tan grande en algún lugar de la vasta extensión del espacio-tiempo. Los científicos antiguos definitivamente estaban diciendo, finalmente sabes cuánto tiempo hemos estado esperando que se den cuenta de esto. La galaxia contuvo la respiración, esperando la reunión que cambiaría todo. La evolución había dado un giro completo, y el verdadero experimento estaba apenas comenzando. El vacío intergaláctico brillaba como aire caliente sobre la arena del desierto. Marcus estaba con Kratt y los representantes reunidos del Consejo Galáctico a bordo de la plataforma de observación de la convergencia GSS, la primera contribución de la humanidad a la flota galáctica unificada. Habían elegido esta nave por su valor simbólico, una nave diseñada a través de la colaboración entre todas las especies miembros. La fuerza de la señal aumenta, informó el operador del sensor arcturiano, su forma cristalina resonando con los datos entrantes. Lo que sea que esté llegando a través de eso, la distorsión está operando sobre principios que nunca hemos encontrado. Marcus lo sintió antes de verlo, una resonancia peculiar en sus genes modificados, como un diapasón, siendo golpeado por conversaciones con los otros. Él sabía que estaban experimentando sensaciones similares, cada una filtrada a través del aparato sensorial único de su especie. Luke Kratt susurró, su forma cristalina vibrando en armonía con el fenómeno. El vacío se abrió como una flor cósmica, floreciendo en gravedad cero. A través de la apertura vino algo. El cerebro humano de Marcus luchó por procesar lo que sus ojos estaban viendo. Incluso con su neuroplasticidad mejorada, los seres que emergían de la grieta existían en más dimensiones de las que podía comprender. Sus formas cambiaban entre estados de materia y energía con un desprecio casual por las leyes de la física. Bienvenidos, niños, vino un pensamiento que de alguna manera se tradujo perfectamente al idioma nativo de cada observador. Hemos estado observando su progreso con gran interés. La forma de energía del director V pulsó con protocolo diplomático en nombre del Consejo Galáctico. Por favor. El pensamiento se interrumpió, teñido de lo que parecía una suave diversión. Tales formalidades son innecesarias entre la familia. Ahora sabemos que también llevamos piezas de nuestro futuro. Hablando de piezas, las mandíbulas de Cas Rat se crisparon divertidas. Ese comentario sobre los antojos de comida cristalina, ¿fue una broma o debería preocuparme por tus elecciones dietéticas? Digamos que la receta de pastel de cristal de tu familia me está gustando. Literalmente creo que estoy desarrollando la enzima necesaria para digerirlo. Mientras caminaban hacia sus nuevas instalaciones de investigación, las estrellas visibles a través de las paredes transparentes de la estación parecían para brillar con posibilidad en algún lugar allá afuera. Sus antiguos predecesores habían puesto todo esto en movimiento, confiando en que eventualmente sus diversos experimentos se encontrarían y entenderían el propósito mayor. ¿Sabes lo que esto significa? No, dijo Marcus de repente. ¿Que en algún lugar esos científicos antiguos definitivamente están diciendo?
Mira, esta es la razón por la que siempre incluyes un grupo de control. La risa cristalina de Kat resonó por el pasillo, un sonido que habría sido incomprensible para Marcus hace solo unos años, pero que ahora se sentía tan natural como la risa humana. Tenían trabajo que hacer, un trabajo importante para cambiar la galaxia, pero primero había un pastel de cristal para comer. Después de todo, la evolución es un proyecto de trabajo hambriento. El laboratorio central zumbaba de actividad 6 meses después de su establecimiento. Las hebras de ADN holográficas bailan por el aire como constelaciones exóticas, mientras los investigadores de 2 docenas de especies recolectan y elaboran sobre lo que se había convertido en el estudio genético más grande en la historia galáctica. Marcus estaba de pie en su estación de trabajo frunciendo el ceño ante una secuencia de genes particularmente desconcertante. Oye, Krat, gritó. ¿Recuerdas cómo pensábamos? Los cambios solo estaban afectando la neuroplasticidad y la empatía. Su mentor se deslizó sobre su forma cristalina, que ahora llevaba el distintivo marcas iridiscentes de un director de investigación senior. Déjame adivinar, encontraste algo nuevo. Mira esto. Marcus destacó una sección del modelo de ADN flotante. Estas secuencias no solo están cambiando, se están comunicando. Los genes modificados en diferentes especies en realidad están sincronizando sus patrones de activación. Las antenas de Kratz se movieron rápidamente, su equivalente a levantar las cejas. Eso es imposible, los genes no se comunican entre diferentes organismos, y mucho menos entre diferentes especies. Se supone que no deben hacerlo. O Marcus estuvo de acuerdo en sacar datos comparativos de los sujetos de prueba humanos, Sakar y arcturianos. Pero mira los patrones temporales. Cuando una especie experimenta una activación genética, las otras la siguen en cuestión de horas, incluso a años luz de espacio. Entrelazamiento cuántico. Krat sugirió su entrenamiento científico luchando con las implicaciones. Eso es lo que pensamos al principio, pero es más complejo que eso. Marcus trajo otro holograma. Este mostraba patrones de ondas que pulsaban en perfecta sincronización. Estas modificaciones no son solo cambios en nuestro ADN, son parte de una red de comunicación galáctica que ha estado inactiva durante millones de años. Antes de que Krat pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Las luces rojas de advertencia bañaron el laboratorio con un brillo anónimo. ¿Y ahora qué? Marcus, por favor, dime que alguien no intentó alimentar a los investigadores gaseosos con comida sólida otra vez. No, la voz de la rata Cass era inusualmente seria. Mira el monitor principal. La pantalla principal mostraba una cascada de activaciones genéticas que se extendían por todas las especies observadas simultáneamente. Lo que habían sido cambios sutiles durante meses ahora se estaban acelerando dramáticamente. Consígueme el consejo, ordenó Marcus. Ya se estaba moviendo hacia la matriz de comunicaciones de emergencia. Necesitan ver esto en minutos. Las formas holográficas del Consejo de Ciencia Galáctica se materializaron en el laboratorio. La forma de energía del director Bach crepitó con preocupación. Reporte al señor Thompson. Las modificaciones genéticas que hemos estado rastreando. Marcus hizo un gesto hacia los flujos de datos que los rodeaban. Simplemente se aceleraron. Cada secuencia etiquetada en cada especie estudiada se está activando simultáneamente. Efectos. La forma del director pulsó con urgencia. Esa es la parte extraña. Krat intervino y mencionó los escáneres médicos. Los sujetos no muestran signos de angustia. De hecho, su actividad neuronal se está armonizando. Marcus asintió. Es como si sus cerebros estuvieran siendo sintonizados a la misma frecuencia. Y hay algo más. Resaltó un flujo de datos en particular. Estamos captando lo que parece ser una señal incrustada en el patrón de activación. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. Aquellos que tenían formas físicas con las que apoyarse. De todos modos, ¿qué tipo de señal? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. No se parece a ningún método de comunicación que hayamos visto antes. Es más antiguo, mucho más antiguo. Como si estuviera en Q, las luces del laboratorio parpadearan y cada pantalla comenzara a mostrar el mismo patrón repetitivo. Una secuencia compleja, de pulsos que parecían resonar con algo profundo en la memoria genética del observador. Es una clave. Marcus susurró comprensión repentina. Amanecer. Los científicos antiguos no solo modificaron nuestro ADN, lo usaron para ocultar un mensaje que solo podría decodificarse cuando diferentes especies aprendieran a trabajar juntas. La forma cristalina de Cass Rat vibró de emoción. Los cambios genéticos no fueron el experimento, fueron la preparación, preparándonos para lo que sea que este mensaje contenga. La forma de energía del director Vela se estabilizó en un punto enfocado. ¿Puedes decodificarlo?
Marcus miró a Kerat y luego a los miembros del Consejo reunidos, seres de toda la galaxia, todos unidos en este momento de descubrimiento, no solos, sino juntos. Creo que eso es exactamente lo que se supone que debemos hacer. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad mientras los investigadores de cada especie contribuyeron con sus perspectivas únicas para decodificar la antigua señal. Los humanos proporcionaron saltos intuitivos de lógica. Zar agregó su precisión cristalina. Los arcturianos contribuyeron con su profundo conocimiento de las matemáticas temporales, e incluso los seres gaseosos ofrecieron conocimientos cruciales sobre los patrones de propagación de ondas. Finalmente, cuando la estrella cercana se estaba poniendo, el mensaje comenzó a tomar forma en su conciencia compartida. No eran solo palabras o imágenes, era algo más fundamental, un entendimiento profundo que trascendía la comunicación tradicional. Están regresando, dijo Marcus suavemente. El conocimiento se instaló en su mente como un recuerdo olvidado hace mucho tiempo. Los antiguos no se fueron, habían estado esperando que demostráramos que podíamos trabajar juntos para demostrar que estábamos listos para el siguiente paso. Marcus dio un paso adelante atraído por una intuición que no podía explicar. Ustedes son los que modificaron nuestro ADN. De archelementos de la evolución galáctica, sí, y no fue la respuesta. Guiamos su desarrollo, pero el potencial siempre estuvo ahí. Simplemente aceleramos ciertos procesos. Las formas de los antiguos se fusionaron en algo más comprensible, una matriz arremolinada de luz y energía que pulsaba al ritmo de sus pensamientos. Su especie, todos ustedes fueron elegidos por sus características únicas, humanos por su adaptabilidad, Zar por su precisión, arcturianos por su percepción temporal, y tantos otros por sus propios rasgos especiales. Pero ¿por qué? Kerat le preguntó, su curiosidad científica anulando cualquier sentido de protocolo. ¿Por qué pasar millones de años guiando nuestra evolución? La matriz cambió mostrando imágenes de galaxias colisionando y reformándose porque el universo está a punto de entrar en una nueva fase de existencia. Las barreras entre dimensiones se están adelgazando, la realidad misma se está volviendo fluida. La vida como la conoces necesitará adaptarse o perecer. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. Las modificaciones genéticas no son solo para comunicación, son su preparación para estos cambios correctos. La aprobación de los antiguos irradiada a través de su red genética compartida. Hemos sembrado incontables galaxias con vida preparándose para este momento. Solo las especies que aprenden a trabajar juntas sobrevivirán. ¿Es por eso que esperaste hasta ahora para regresar?, preguntó el director VX. Hasta que demostramos que podíamos cooperar. Precisamente tu reciente avance, el descubrimiento de tu herencia compartida y tu elección de abrazarla en lugar de temerla, fue la prueba final. Ahora podemos comenzar la siguiente fase de la evolución juntos. La matriz se expandió, abarcando toda la plataforma de observación en una red de luz viviente. Los cambios genéticos que has experimentado son solo el comienzo. Podemos mostrarte cómo dirigir conscientemente tu propia evolución, cómo adaptarte a cualquier entorno, cómo trascender las limitaciones de la forma física. Marcus intercambió miradas con Kerat, viendo en sus rasgos cristalinos la misma mezcla de emoción y aprensión que sintió. Cinturón. ¿Y si nos negamos? La respuesta del antiguo no conllevaba juicio, solo la simple verdad. Entonces enfrentarás lo que viene sin cambios y sin preparación. La elección, como siempre, es tuya. La forma energética del director Bax parpadeó pensativamente. Esta no es una decisión que podamos tomar unilateralmente. Debemos consultar con nuestros gobiernos, nuestra gente. Por supuesto, los antiguos estuvieron de acuerdo, pero recuerda que el tiempo es un lujo. Puede que no tengas mucho más tiempo. Para enfatizar su punto, el vacío detrás de ellos onduló con energías extrañas, patrones que lastimaban los ojos y desafiaban la mente a comprender. Marcus dio un paso adelante. Otra vez algo encajó en su conciencia modificada. El experimento nunca terminó. Lo hizo. Esto sigue siendo parte de la prueba. Viendo cómo manejamos esta elección, la matriz pulsó con lo que se sintió claramente como orgullo. Muy bien, joven, tu especie, saltos intuitivos siguen impresionando. Entonces, déjame hacer una sugerencia. Intuitiva, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo con su audacia. En lugar de hacer de esto una elección de todo o nada, ¿por qué no empezar con un programa piloto? Un pequeño grupo de voluntarios de cada especie trabajando directamente con ustedes para entender estos cambios, mientras informan a su gente. Déjennos ser el puente entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser los antiguos. La conciencia colectiva tarareó con consideración una propuesta interesante. ¿Y a quién sugerirías para este programa? Marcus hizo un gesto hacia los seres reunidos en la plataforma de observación. Nosotros, los primeros que descubrimos su mensaje genético, ya estamos modificados, ya estamos trabajando juntos, y ya estamos comprometidos a entender estos cambios. Déjennos ser su prueba de concepto. La forma cristalina de Kat intervino en acuerdo. Permitiría a nuestros pueblos ver los beneficios y desafíos de primera mano a través de representantes en los que confían. El director VX y los otros miembros del Consejo se entusiasmaron con una discusión rápida. Antes de que la forma de energía del director se estabilizara, el Consejo acuerda provisionalmente en espera de la aprobación formal de nuestros respectivos gobiernos. Los antiguos, Matrix se arremolinaba con colores más allá de la percepción humana,
Una solución elegante para un problema complejo. Muy bien, comenzaremos con los aquí reunidos para enseñándoles a comprender y controlar su continua evolución a través de ustedes, sus pueblos aprenderán lo que les espera mientras la matriz comenzaba a envolver a los voluntarios. Marcus sintió que el apéndice cristalino de la rata Cass agarraba su mano lista para otro experimento, preguntó su voz transmitiendo emoción y nerviosismo. Marcus sonrió. Bueno, ya tenemos 40.000 años de datos sobre la compatibilidad genética humana. Bien, podríamos ver qué pasa cuando agregamos algunas especies más a la mezcla. En algún lugar de la espuma cuántica de la realidad, los científicos antiguos definitivamente estaban diciendo, vean, esta es la razón por la que siempre mantienen notas detalladas de investigación. La matriz se cerró a su alrededor y la evolución dio otro salto hacia adelante. El experimento continuó, pero esta vez todos los sujetos estaban dispuestos, participantes en su propia transformación. El futuro de la vida en la galaxia estaba en juego, pero al menos lo enfrentaban juntos. La cámara de transformación a bordo del GSS, la convergencia desafiaba la física convencional dentro de sus paredes cristalinas, la realidad se doblaba y se doblaba como origami en las manos de un maestro artesano. Marcus flotaba en el centro, su cuerpo suspendido en una matriz de pura posibilidad mientras los antiguos comenzaban su trabajo. Notable, observó uno de los seres antiguos, sus pensamientos resonando a través de la red genética que ahora conectaba a todos los voluntarios. Sus modificaciones existentes ya han comenzado a adaptarse a nuestra presencia. El potencial para una mayor evolución excede nuestras proyecciones. A través de las paredes translúcidas, Marcus podía ver las otras cámaras donde sus compañeros voluntarios experimentaban sus propias transformaciones. La forma cristalina de la rata Cass brillaba con nuevas frecuencias de luz, mientras que el patrón de energía del director V había desarrollado complejidades que dañan la mente humana. Observar el proceso es bidireccional. Otro anciano notó con lo que parecía una satisfacción científica que no están simplemente aceptando nuestras modificaciones, están innovando sobre ellas. Marcus entendió lo que querían decir incluso cuando su conciencia se expandió para abarcar nuevas dimensiones de la realidad, se encontró instintivamente remodelando los cambios entrantes, adaptándolos a la arquitectura neuronal humana de formas que los antiguos no habían anticipado. A su alrededor los otros voluntarios estaban haciendo lo mismo, cada especie aportando su perspectiva única al proceso de transformación. La integración alcanzando el umbral crítico, anunció uno de los antiguos observadores. Prepárese para la sincronización cognitiva. En el momento en que sucedió, Marcus se dio cuenta de por qué los antiguos habían insistido en comenzar con un pequeño grupo pequeño. La sensación de la conciencia múltiple fusionándose en un campo unificado de conciencia era lo suficientemente abrumadora con solo su número limitado de voluntarios. Si hubieran intentado esto con poblaciones enteras a la vez, el shock psíquico habría sido catastrófico. Bienvenidos los antiguos, pensaron, hablaron, transmitido al siguiente nivel de existencia. Marcus se encontró simultáneamente consciente de su conciencia humana individual y conectado a una vasta red de experiencia compartida. Podía sentir el cristal de Cat en el estado de energía de Precision V, las matemáticas y las interpretaciones sensoriales únicas de todos los demás voluntarios. Más que eso, podía sentir a los antiguos mismos, su conciencia multidimensional abarcando eones de tiempo y espacio. Este es el pensamiento de la rata Cass, ondeó a través de su conciencia compartida sin precedentes. Las implicaciones para la investigación científica por sí solas son secundarias a las preocupaciones inmediatas. El director VX interrumpió su forma de energía pulsando con un propósito urgente. Las barreras dimensionales que mencionaste ya están empezando a romperse, ¿no son los antiguos? La conciencia colectiva se oscurece ligeramente si observa su percepción compartida expandida, y Marcus Jade, o con acento agudo, cuando vio que la realidad misma comenzaba a deshilacharse alrededor de los bordes microscópicos, desgarros en el espacio tiempo estaban apareciendo y curándose constantemente como un tejido que se estira hasta sus límites. El universo está entrando en una fase de reestructuración fundamental. Los antiguos explicaron que lo que percibís como leyes físicas están a punto de volverse negociables. Solo los seres capaces de evolución consciente podrán adaptarse rápidamente suficiente para sobrevivir, y es por eso que nos modificaste. Marcus se dio cuenta de que la verdad se estaba volviendo clara en su entendimiento compartido, no solo para prepararnos para este momento, sino para ayudarnos a guiar a otros a través de él. Precisamente tu especie, todos ustedes fueron elegidos por sus atributos complementarios. Los humanos entienden la adaptación SAR, comprenden la precisión. Los arcturianos comprenden la mecánica temporal para juntos formar una plantilla para la supervivencia. A través de su conciencia expandida, Marcus podía sentir a los otros voluntarios procesando esta información, cada uno agregando sus conocimientos únicos a su comprensión colectiva. Las implicaciones eran asombrosas. No eran solo sujetos de prueba en un experimento evolutivo, estaban siendo preparados como maestros para lo que vendría después. La transición ya ha comenzado. Los antiguos continuaron, incluso ahora los cambios están en cascada a través de la realidad. Su genética modificada les permitirá sobrevivir y adaptarse, pero otros necesitarán guía. La conciencia de la rata Cass brilló con una comprensión repentina, pero el
Programa piloto no se trataba solo de probar el proceso de transformación, nos están entrenando para convertirnos en guías para nuestra propia especie. De hecho, cada uno de ustedes servirá como un puente entre lo que es y lo que debe ser. A través de ustedes otros aprenderán a navegar por la naturaleza cambiante de la realidad misma. Marcus sintió una oleada de diversión a través de su conciencia compartida, así que no hay presión, ¿verdad? Solo tenemos que ayudar a civilizaciones enteras a trascender su forma actual de existencia. La respuesta de los antiguos conllevaba un claro sentido de aprobación. La capacidad de vuestra especie para el humor ante desafíos monumentales sigue demostrando ser valiosa. Sí, la tarea que os espera es inmensa, pero no la afrontaréis solos. Como para demostrar este punto, su conciencia compartida se expandió aún más, revelando otros grupos de seres modificados en toda la galaxia, otros programas piloto, otros voluntarios aprendiendo a tender puentes entre el espacio normal y lo que había más allá. No estaban solos en este esfuerzo, eran parte de una red galáctica de guías evolutivos. La siguiente fase comienza ahora. Los antiguos anunciaron que habéis dominado la transformación individual, ahora debéis aprender a guiar a otros a través del proceso. Las paredes de la cámara de transformación se volvieron transparentes, revelando al resto de la tripulación de convergencias de GSS, observando con una mezcla de asombro y aprensión. Estos serían sus primeros estudiantes, el comienzo de una sombra Kask, que eventualmente abarcaría toda la vida inteligente en la galaxia. Recuerda, los antiguos aconsejaron a cada especie abordarán esto de manera diferente. Algunos abrazarán el cambio con entusiasmo, otros se resistirán. Su tarea no es forzar la evolución, sino guiarla para mostrar lo que es posible, respetando la elección de cada ser y cómo se adaptan. Marcus miró a Kesat, su conciencia está entrelazada pero distinta. Bueno, él pensó, habló, nosotros queríamos cerrar la brecha entre especies, aunque no creo que ninguno de nosotros esperara hacerlo tan literalmente. La respuesta de la rata Kes tenía humor y determinación. Al menos tendremos datos interesantes para publicar, suponiendo que todavía existan revistas científicas en una realidad postfísica. Hablando de datos, el director VX intervino. Su forma de energía ahora capaz de expresiones que habrían sido imposibles antes de su transformación. Creo que es hora de que comencemos a documentar este proceso para referencia futura. Los antiguos, conciencia colectiva ondulada, con lo que se sintió claramente como risa. Siempre los investigadores, incluso en medio de la trascendencia, es por eso que te elegimos. Como la transformación Chambers Fields comenzó a estabilizarse, preparándolos para sus primeros intentos de guiar a otros a través del proceso, Marcus no pudo evitar pensar que en algún lugar esos originales, los científicos de Sigtar, que habían modificado el ADN humano, se sentían bastante satisfechos ahora. Después de todo, su experimento no autorizado había ayudado a salvar a todas las especies de la galaxia.